¿Sabías que muchas personas se meten en mucho más problemas por lo que dicen cuando son detenidos? Estimado amigo, coméntame, ¿cuál es el error más común al ser detenido por la policía? Me parece que es el querer dar mayor información de la que es requerida. Este, la mayoría de las personas cuando son detenidas no se les son informados sus derechos. Eso es en la práctica realmente, nunca se les informa sus derechos, prácticamente nunca. Hasta que llegan a la agencia del Ministerio Público, pues bueno, ya es cuando se les hace firmar el conocimiento de los derechos, pero normalmente se firman incluso sin haberlos leído antes. Pero bueno, ahí tendremos que destacar que lo que haya referido una persona detenida sin la presencia de su abogado, pues bueno, no tiene ningún valor como prueba dentro de un procedimiento penal. Tendrían que estar algunos requisitos legales, formalidades esenciales para que una persona detenida pueda emitir una declaración o una entrevista ante un agente del Ministerio Público, ante un policía o incluso ante la autoridad judicial. Eh, pero bueno, normalmente se tiene que, no normalmente, lo correcto es que se le haga saber a una persona al momento de su detención, lo primero es que puede permanecer callada hasta el momento en el que es un derecho y que también desde ese momento, a partir de que está detenido, tiene el derecho de contar con un abogado. Entonces, normalmente eso no lo sabemos, pero y la gente da más información de la que se requiere, ¿no? Yo creo que es parte de los errores más comunes que las personas realizan cuando una persona o un policía los detiene. Claro, tú nos recomendarías entonces, punto número uno, que le hablen al abogado en cuanto tengan la oportunidad, Sí, claro. ¿cierto? Y punto número dos, que no den más información. Oye, hay la duda muy generalizada en los comentarios que nos dicen, oye, yo puedo realmente guardar silencio porque me detienen y a la hora que me ponen a disposición, el Ministerio Público en automático básicamente quiere recabar mi entrevista y quiere que le diga las cosas que pasaron y cómo pasaron. Yo puedo resguardarme y también decirle al Ministerio Público, no te voy a decir nada, 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 nada. Sí, de hecho es un derecho fundamental. Está contemplado en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que cualquier autoridad tiene la obligación de respetar incluso esa facultad, ese derecho de las personas detenidas de guardar silencio, en el entendido de que cualquier cosa que tú puedas, que tú refieras, obviamente, insisto, con las formalidades esenciales, como estar presente tu abogado, cualquier cosa que tú digas puede ser utilizada en tu contra, pero a la inversa no, es decir, si tú guardas silencio, esto no puede ser considerado como un factor que te afecte para un procedimiento penal. Entonces, es un derecho, guardar silencio es un derecho. Cualquier autoridad tiene que respetar esa determinación de las personas detenidas de guardar silencio o emitir su declaración. Obviamente, si emite o si determinan emitir su declaración con las formalidades esenciales, que esté presente su abogado para poder darle legalidad a esa declaración. Claro, muy bien. Fíjate que también es duda común de las personas, oye, yo voy conduciendo un vehículo y por X circunstancia se me atraviesa una persona, la atropello, eh, me doy a la fuga, no me doy a la fuga, ¿qué es lo que más me conviene? Ok. En lo personal yo no recomendaría darse a la fuga, ¿no? Porque ahí tendríamos que analizar la cuestión de medidas cautelares, que es un tema, digamos que muy aparte, pero va a depender desde el momento en el que se comete el delito, la forma en la que la persona determina de forma libre afrontar un procedimiento penal. Cuando tú, en el supuesto que ahorita nos comentas, que voy manejando, atropello a una persona sin querer, obviamente, pero pierde la vida y si yo decido irme, esto quiere decir posteriormente que yo no quiero afrontar la consecuencia de ese actuar, de esa acción que ya se realizó. Entonces el juez puede determinar que hay un riesgo procesal
de sustracción de la acción de la justicia por parte de la persona que cometió ese hecho, que no voy a querer afrontarlo. Entonces es una forma de hacerle ver al juez que yo no quiero afrontar esa circunstancia y que por eso me puedan solicitar o me puedan imponer una medida cautelar como es la prisión preventiva, en este caso de orden justificado. Pero en lo personal yo no recomendaría que se fueran, ¿no? Lo primero es esperar a ver qué es lo que le pasó a la persona, porque incluso puedes facilitar o otorgar algún tipo de ayuda y eso te va a beneficiar para más adelante tener una medida cautelar menos lesiva que no sea la prisión preventiva. Claro, es uso común también la circunstancia que llegan a comentar incluso que es básicamente remátalos, ¿no? O sea, ¿tú crees y consideras que es más fácil llevar un asunto en este mismo orden de ideas por una cuestión de una persona que quedó lesionada que por una persona que falleció? No, no, son delitos completamente diversos y para mí es más sencillo llevar un asunto de unas lesiones que de un homicidio. Okay. Incluso en la misma penalidad, la penalidad para las lesiones es mucho menor que para un homicidio. Tendríamos que ver qué tipo de lesiones son, si son calificadas como primeras, segundas o terceras, o incluso si puede ser un homicidio ya sea doloso o culposo, y el grado también del homicidio doloso que puede ser calificado, puede ser simple y demás. Pero siempre es mucho más fácil llevar un asunto por lesiones que incluso puede ameritar un medio alterno de solución de controversias que un asunto como el homicidio completo, ¿no? La verdad es que yo considero que es mucho más fácil llevar un asunto por lesiones. Muy bien, ahora en este mismo tema, ¿sí nos sirve el seguro del auto o estoy pagando nada más de Oquis, oye? No, sí sirve el seguro. Sí sirve el seguro porque de ahí justifica, bueno, puedes acreditar que alguien, una persona puede con los gastos que se puedan erogar en cuestión de hospitalaria y demás. Pero sí sirve el seguro para el automóvil, en este caso de siniestros, en este caso de percances, sí sirve, claro que sí. Es muy Ok, recomendable tenerlo. ok, excelente. Incluso hasta, digo, lo han comentado como una obligación, ¿no? De si estás conduciendo, pues la obligación es a través de precisamente la responsabilidad objetiva que puedes tener por el uso de un vehículo automotor, pues tener mínimamente, ¿no? El seguro de responsabilidad civil más básico que tengas, ¿no? Eh, y otra duda que también es muy, muy común en este sentido es, bueno, ok, yo tengo seguro, ese seguro va a evitar que a mí me lleven al Ministerio Público a quedarme ahí día y noche, o si tengo necesariamente que estar ahí y mi seguro realizará como las gestiones necesarias. Ok. No te va a evitar el hecho de que vayas a la agencia del Ministerio Público que te encuentres detenido. Sí ayuda o minoriza un poquito la gravedad del asunto, pero o sea, no te va a librar. Ujú. ¿Sale? El hecho de tener el seguro no te lo va a librar. Sí vas a tener que estar en la agencia del Ministerio Público, va a depender de cada asunto, hasta 48 horas detenido, pero probablemente sí te va a ayudar para no llegar a una audiencia de control de detención. ¿Sale? Ahí sí te puede ayudar. ¿Qué quiere decir la audiencia de control de detención? A lo mejor que te trasladen de la agencia del Ministerio Público a un reclusorio. Ahí es donde sí te puede ayudar. Pero la cuestión de que te libre, no, eso no es. Te va a ayudar. Ok, excelente. ¿Tú has tenido en tu experiencia profesional algún asunto relacionado con este tipo de circunstancias que, que represente algo insólito, algo raro, extraordinario, que digas no es algo que comúnmente pase? Como eventos de tránsito, Sí, ya sean eventos de tránsito o otros relacionados, que digas, es que esto jamás lo llegué a pensar. A ver, por ejemplo, yo te voy a contar una experiencia. Cuando yo estudié la licenciatura, pues nos llevaron precisamente a CEMEFO para el tema de medicina legal, ¿no? La materia.
Entonces, yo recuerdo, y es algo que tengo muy presente en mi mente, que en una de esas clases llegamos ahí a Semefo y pues llega esta pequeña como ambulancia, ¿no? que traen y literal se veía que llevaban algo cargando y pues todo lo que pensamos al principio es, ah, pues es un cuerpo, ¿no? O sea, estás acostumbrado a ver distintos cuerpos para el análisis que se realiza y todos pensamos que era un cuerpo, pero cuando ya llegó y vimos que era como, que llegó allá a la plancha y que eh, literal lo pusieron, pues era un, no sé ni cómo decirlo, pues era como un cacho de carne ahí nada más. No quiero verme como insensible en este sentido, pero así literal como si fuera carne ahí nada más. Y a la hora de empezar con el tema de la relatoría, pues nos comentaron que era precisamente un accidente, un hecho de tránsito, en este caso por el caso de un tráiler en la autopista México-Toluca, ¿no? Entonces, que básicamente eso era lo que había quedado, y eso me quedó así como muy impactado porque dije, o sea, ¿cómo es posible? O sea, en tu vida pues tú escuchas, ah, sí, lo atropellaron, etcétera, pero estás acostumbrado a ver el cuerpo. Acá era un cacho nada más, ¿no? Entonces, eso para mí significó algo así como extraordinario, que no lo ves todos los días y que no sucede comúnmente. ¿Tú tendrás algún caso ahí? Una anécdota, no tan común, pero ahorita recordando cuando fui Ministerio Público en homicidios, yo recuerdo mucho de algo que creo que yo pensé que solamente pasaba a lo mejor en las telenovelas, ¿no? O en la ficción o en algunas películas. Me tocó iniciar una carpeta y levantar un cuerpo de un joven, no recuerdo bien cuántos años tenía, pero estaba relativamente joven, que estaba atado de pies y de manos con esposas en su cama Ok, y desnudo completamente. Eh, en ese entonces pues sí me impactó porque yo nunca pensé verlo. Ya estaba prácticamente en estado de putrefacción. Pero yo creo, eso es una hipótesis que tenía incluso con mi compañero en ese entonces, porque fíjate que la peculiaridad de esto era que a este muchacho le habían cortado los testículos. Le cortaron los testículos y se los dejaron en la zona del estómago. Ahí. Por cómo se llevó a cabo, por lo que nosotros vimos, nosotros suponíamos que eso estaba relacionado directamente con un asunto como de este, infidelidad, ok, ¿no? Pero cuando a nosotros nos llaman y vamos al lugar, vemos que el chico está completamente desnudo. Y tenía esposas en ambas manos, en X, digámoslo así, en ambas manos y en ambos pies, en las extremidades inferiores y superiores estaba con las esposas y tenía mordaza, este, y pues bueno, los testículos a la altura del estómago. Entonces nosotros decimos, mira, la hipótesis era pues que había una cuestión de infidelidad y que lo habían excitado tanto que se había dejado amarrar porque no había otro tipo de lesiones. No había más lesiones más que pues, sí le degollaron la altura del cuello, lo degollaron, pero no había lesiones de como si hubiera una lucha, forcejeo, que él intentara defenderse. Entonces la hipótesis era, pues lo excitaron tanto que lo permitió que lo amarraran y después le cortaron, queremos pensar que le cortaron los testículos en vida. ok. Lo dejaron en el estómago y luego lo mataron. Entonces, era algo que pues no es muy común, Sí, pues. claro. No, nosotros estábamos acostumbrados a lo mejor a ver ejecutados, sí. Desafortunadamente hasta ahorita está muy complicada la situación de seguridad. Pero, pues bueno, una balacera o sí, con un arma blanca, pero normal, digámoslo así. Pero sí estaba complicado por ese hecho. Entonces,
digamos que es uno de los poquitos que sí me tocó, que nunca pensé verlo. De Sí, manera personal nunca pensé verlo. sí, claro, sí, como comentas, ¿no? Como de novela, como de Sí, película, como de ¿no? O película. sea, sí es algo extraordinario en ese sentido. Fíjate que quizás este aspecto que es como un poco conocido para todos nuestros videntes, el tema de la prisión, ¿cómo es que se da esta circunstancia? Ya lo habías comentado en parte de estas respuestas que nos has dado, esta prisión que puede ser de corte justificado o no ser justificado. ¿Cuál sería como la diferencia entre estos dos tipos de medidas? ¿Por qué unas son justificadas y otras no son justificadas? ¿Cuál sería la temática en ese sentido? Ok, primero tendríamos que analizar qué es una medida cautelar. La medida cautelar es un medio que el juzgador tiene, que el juez tiene, para hacer cumplir tres finalidades. ¿Sale? Las medidas cautelares tienen tres finalidades. La primera es la comparecencia del imputado ante la autoridad judicial. Es decir, la persona que está siendo investigada o afrontando un proceso penal tiene que estar justificado que va a comparecer ante cualquier autoridad que sea requerida. La segunda finalidad es que no haya forma de que haya un riesgo para el proceso, ¿sale? Que no se vaya a suspender el proceso por cualquier circunstancia, bueno, imputable a la persona que está afrontando el proceso. Y la tercera es la seguridad de la víctima u ofendido. Esas son las tres finalidades. La prisión preventiva tiene dos aristas, la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. La prisión preventiva oficiosa es que únicamente por el delito del que se trata se le va a imponer prisión. No hay otra forma. ¿Sale? Solo por el hecho de que se esté investigando un delito de homicidio, de extorsión, de violación, de abuso sexual contra un menor, de narcotráfico, de materia de hidrocarburos y demás, secuestro. ¿Sale? Por tratarse de esos delitos, la prisión se va a dar en automático. Esa es la oficiosa, en automático. No hay forma otra, no hay ninguna otra forma. La prisión preventiva justificada quiere decir que a consideración tanto del Ministerio Público, a petición del Ministerio Público y a consideración del juez, eh, se tienen ciertos lineamientos para que la persona que está afrontando ese proceso no pueda afrontarlo en libertad, sino que forzosamente tiene que estar recluida en un centro penitenciario. Mm, Desafortunadamente, déjame llamarlo de esta forma, la reforma a la Constitución que entró en vigor el 1 de enero del 2025, de nueva cuenta retoma la figura de la prisión preventiva oficiosa. Nunca se quitó, ¿sale? Nunca, en la Constitución siempre apareció la prisión preventiva oficiosa y en el Código Nacional de Procedimientos Penales siempre se sostuvo esa forma de afrontar el procedimiento o el proceso penal. Pero sí se estaba tambaleando en alguna forma a raíz de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano. La primera es la Zompantle Tecpile en contra de México y la segunda es García Rodríguez y otros en contra de México. Si bien es cierto, la primera no trata en sí a grandes rasgos de la prisión preventiva, sino más bien del arraigo y otras figuras, pero sí tomaba en cuenta la prisión preventiva oficiosa. Sí se empezaba a vislumbrar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos iba en contra de la prisión preventiva oficiosa que México tenía. Pero en el caso de García Rodríguez y otros contra México, en esa en específico sí se establece, o sea, se analiza la convencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. No desapareció, pero los criterios de los jueces eran un poquito más amplios en el sentido de que el Ministerio Público tenía que justificar la imposición de esa medida cautelar, de la prisión preventiva. Y esto trajo como consecuencia que en ocasiones no se daba.
aún tratándose de delitos de secuestro, aún tratando de delitos de homicidio, feminicidio o violación, delitos muy delicados, muy graves. Pero sí se tenía que justificar que había un riesgo para la víctima o que había un riesgo para el proceso o que incluso había un peligro de sustracción del imputado. A veces no se lograba y eso daba como consecuencia que las personas que afrontaban este tipo de procesos los obtuvieran en libertad. Y es más política criminal que otra cosa, ¿no? Es mucho más política criminal que este tipo de delitos, mejor las personas lo afronten en reclusión. Entonces, desafortunadamente, a mi punto de vista, la prisión preventiva oficiosa de nueva cuenta viene a surgir a partir del 1 de enero de este año, donde a los jueces les ponen una especie de candado, de decir, eh, a este tipo de delitos incluso lo aumentaron el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Además de eso, tú no puedes hacer un estudio convencional, sino te tienes que regir a la letra. Como tal y como dice la Constitución, es así como se debe ejecutar. Algunos jueces incluso han referido en sus determinaciones o en sus resoluciones de medidas cautelares que se han convertido en meros ejecutores. El delito en específico, automáticamente la forma en la que vas a afrontar ese proceso es recluido. Entonces, pues bueno, se dejó de lado lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al Estado mexicano, entre otras cosas a la no repetición. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena al Estado mexicano no reiterar el comportamiento de seguir en automático encarcelando a las personas por determinados delitos, un cierto catálogo. También debe analizarse en ese aspecto que la imposición de las medidas, de esta medida cautelar en específico, la de la prisión preventiva, ya sea de carácter oficioso o de carácter justificado, tendría que analizarse desde dos perspectivas. El primero, que es la última ratio, la última razón, la última forma en la que se tendría que analizar o que tendría que afrontar el proceso el imputado. Y el segundo es el principio pro persona, en la que todas las autoridades están obligadas, primero, a velar por los derechos humanos de los gobernados, en este caso de cualquier persona. Pero además de eso, también están obligados a vulnerar en lo más mínimo la esfera jurídica de las personas, es decir, lo más favorable que tenga, en este caso, para las personas que estén afrontando un proceso penal. Desafortunadamente, te insisto, a partir del 1 de enero de este año, pues se ha dejado de lado todo ese tipo. Ya se había avanzado en el criterio de los jueces. Ahorita, desafortunadamente, pues bueno, ya ni siquiera les dejan analizar realizar un estudio de convencionalidad respecto de la prisión preventiva y en automático puede ser una prisión preventiva tratándose de oficiosa, tratándose de ciertos delitos. Ya no se realiza el análisis de cada caso en específico, eso es materia incluso de un proceso penal, se tiene que analizar en específico asunto por asunto, no todos los asuntos son iguales, no todas las circunstancias en las que se llevaron a cabo los delitos son las mismas, pero en este momento pues ya se deja de analizar, por lo menos aquí en el Estado de México la mayoría de los jueces están haciendo eso. Hay pocos en realidad que todavía están pidiendo la justificación de la prisión preventiva, pero la mayoría ya están imponiendo o incluso las propias fiscalías están solicitando la prisión preventiva de carácter oficioso a partir de esa reforma del 1 de enero de este año. Es un retroceso, considero yo, sí es un retroceso, pero por otro lado también lo que te comentaba hace un momento que me parece que es una cuestión más de política criminal. Para mí también, sin ser alarmante en ese aspecto, pero me parece que la sociedad mexicana no estamos tan preparados del todo para tener procesos a veces en libertad, ¿no? A veces queremos igualar un proceso o figuras jurídicas, ya sean de Estados Unidos o incluso de Latinoamérica, sobre todo de Estados Unidos y europeas,
pero me parece que la sociedad mexicana no está tan preparada para ese tipo de cosas, ¿no? El sistema en sí me parece muy bueno, los operadores somos los que tenemos que mejorar, o sea, quienes participamos en el proceso penal somos los que debemos mejorar. El proceso es mejorable, claro que sí, pero es muy bueno. Pero vamos a poner un ejemplo que eh, a una persona en libertad se le encuentre culpable, se determine como culpable por un delito, digamos, de violación, y que el juez te dé ciertos días para que tú de manera voluntaria te presentes a un centro carcelario para afrontar o para poder llevar a cabo tu pena, creo que la sociedad mexicana no está preparada para eso. Algunos de nosotros no, ninguno, por no decirte, se va a presentar de manera voluntaria. Bueno, ya me encontraron culpable, aunque no lo sea, ya me encontraron culpable, pues vengo a afrontar la penalidad que ya me impusieron. Eso es, creo que yo, es parte de la política criminal, ¿no? Habría que ver si, qué es mejor, que una persona inocente esté en la cárcel o que un culpable esté afuera. Entonces, bueno, las máximas del derecho dirían que es mucho, es más factible que un culpable esté afuera a que un inocente esté en la cárcel. Eso es lo que normalmente nos enseña, ¿no? Pero para política criminal, para efecto de no vulnerar más a la sociedad como está, me parece que es por ahí el asunto. Claro, sí, no, sobre todo en México tienes eh, una razón en ese sentido, en el punto de que pues, el mexicano promedio lo primero que busca es un acto de corrupción, ¿no? Es decir, ¿cuánto dinero tengo que soltar yo para que no me metan a la cárcel, ¿no? Ese es como el común denominador en ese sentido de no querer afrontar las obligaciones que se te impone el llevar un proceso penal y el incluso querer eludirte, sustraerte de todas estas actividades, ¿no? En este sentido, sí, la política criminal se puede exacerbar en el punto de si tienes una sociedad donde digamos, la costumbre es yo no quiero afrontar las penalidades, yo no quiero afrontar el proceso. Es más, no quiero ni llegar al Ministerio Público y estoy buscando por todas las maneras salirme de ahí, pues lo más probable es que sí, que el Estado vaya cerrando esta pinza para dejar los menos posibles sueltos, pero se vuelve como en pues en el lanzar una moneda y a ver qué te toca, si te toca un proceso adecuado, justo y justificado, o si te toca un proceso completamente lleno de fallas y de violaciones, ya no solamente procesales, sino también a lo mejor de fondo. La idea es tratar de cambiar dentro de la sociedad el afrontar un proceso penal eh, con las debidas medidas suficientes y que no significa en automático una sentencia, ¿no? O sea, hay que Claro. dejar claro que la prisión preventiva oficiosa no es en estricto sentido una sentencia, pero que sí es necesario tener una actitud eh, positiva en el sentido de tener una defensa activa, no solamente Claro. una defensa pasiva. O sea, si tú ves que tu abogado dentro de las primeras 48 horas no realiza ningún acto de investigación y sigue pasando el proceso y no hace nada, pues mejor cambia de abogado, porque realmente no te está ayudando a nada. Así Llevar es. una defensa pasiva no es la mejor opción. Cuéntanos tú en este punto, ¿qué tipo de actos de investigación puede realizar el abogado dentro de las primeras 48 horas o cuáles son las que podría proponer al agente del Ministerio Público para poder tratar un asunto de esta naturaleza? Vamos a poner, por ejemplo, el caso de los hechos de tránsito. Ok. Primero me parece que ahorita es importante y sobre todo con la digitalización o la era tan moderna en la que estamos, la obtención de videos. Hay demasiadas cámaras de seguridad, ya sean públicas o privadas, donde se puede vislumbrar un hecho, ¿no? ¿Cuál es la realidad de un hecho? Entonces me parece que lo primero que tendremos que analizar es saber si en el lugar donde se llevó a cabo un hecho delictuoso hay cámaras de vigilancia, ya sean públicas o privadas, y recabar la información de esa
de esas videograbaciones, testigos del lugar de los hechos y para efecto, esto no es a lo mejor para efecto de combatir el hecho o incluso la probable participación de una persona en un hecho delictuoso, sino también para poder, tenemos que ir más allá para ver qué medida cautelar le van a pedir o le van a imponer. Entonces, en este caso, pues para el efecto de medida cautelar pudieran ser constancias domiciliarias, actas de nacimiento, en el caso, por ejemplo, de una persona en un hecho de tránsito que haya atropellado a otra, pero que esté casada, que tenga familia, para acreditar su arraigo tanto domiciliario como familiar e incluso laboral, constancias laborales, actas de nacimiento, actas de matrimonio, constancias domiciliarias para efecto de, insisto, prever la imposición de una medida cautelar. Digamos que esos son los más normales que pudieran darse en este tipo de cosas. Y en un hecho de tránsito, pues bueno, puede ser una pericial en materia de criminalística de campo o incluso una en materia de hay tránsito terrestre. Tránsito terrestre, que son las que normalmente se utilizan para saber eh, quién tiene la mayor responsabilidad, ¿no? Ya sea el peatón, bueno, o el otro vehículo, o el conductor de tu vehículo, demás. Entonces, normalmente son ese tipo de cosas para saber quién tiene la mayor responsabilidad en este tipo de accidentes. Claro. Y por último, amigo, cuéntame, ¿y qué hago si el Ministerio Público no me hace caso? O sea, yo ya fui y le dije, oye, pues aquí hay unos videos, se los llevan a una USB. Dice, no, eso no sirve. Le pido que vaya por las cámaras, en este caso a lo mejor del C5 y demás. Y yo, no, eso no nos sirve. Yo no voy a realizar nada de eso. ¿Qué pasa si en este caso el Ministerio Público tiene una actitud completamente negativa a las proposiciones que hace la propia persona, o en su caso la defensa? ¿Cuál es el punto a seguir? Porque quiero suponer que no se puede quedar como el MP con todo el monopolio de yo digo, yo hago y no hay nadie que me revise. Claro, bien, para omisiones de la gente del Ministerio Público tendría que generarse una audiencia ante el juez de control. Como te lo referías, por omisiones en el actuar de la gente del Ministerio Público. Sabemos que el juez no es el superior jerárquico del Ministerio Público. El Ministerio Público es un ente completamente independiente. Él es el que se encarga de la investigación del delito, ¿no? Tanto del delito como la probabilidad de que las personas hayan participado. El juez en sí lo único revisa el actuar de ambas partes, tanto del Ministerio Público como del defensor o el imputado, ¿sale? Pero cuando el Ministerio Público normalmente pasa eso, tú como defensor traes o propones algunos actos de investigación y el Ministerio Público no te los quiere recabar única y exclusivamente porque no van de acuerdo a su teoría del caso, es decir, le van a perjudicar, aun cuando el Ministerio Público tendría que ser un ente primero, tendría que ser imparcial. Como autoridad debe de ser imparcial. Ellos tienen la obligación de recabar datos de prueba de cargo, es decir, en contra del imputado, pero también a favor del imputado. Tiene que ser imparcial. Normalmente no pasa. Con toda sinceridad no pasa. Siempre se casan con el hecho de defender a la víctima, pero tiene que ser completamente imparcial. En el caso de que el Ministerio Público no quiera recabar datos de prueba a favor del imputado, esa omisión da lugar a una audiencia de omisión por parte de la gente del Ministerio Público, donde al juez, tú como defensor, le haces ver que el Ministerio Público no está cumpliendo con su facultad de investigación, que le confiere tanto la Constitución como las leyes, y justificarle qué es lo que requieres para que el juez a su vez le ordene al Ministerio Público recabe esos datos de prueba en tu favor. Normalmente eso pasa. Cuando no se pueda realizar bien, si el juez no te da la razón, pues bueno, ya tendrías que hacer recursos extraordinarios, un juicio de amparo o cuestiones de esa naturaleza, pero lo primero es acudir ante el juez de control para que califique la omisión de la gente del Ministerio Público en recabar datos de prueba a favor de tu representante. Excelente, amigo. Pues muchísimas gracias. Ha sido bastante esclarecedor toda la información que nos has brindado. ¿Dónde te podemos encontrar? En Instagram como @emanuel.mx
emanuel.musino, en Facebook como Emanuel Musiño, el número telefónico que es 7227072060, y físicamente pues tenemos la oficina, el despacho en la calle Privada de Electricistas número 115 en el barrio de la Veracruz, en Sinacantepec. Es ahí donde físicamente, Estado de México, aquí es donde físicamente nos encontramos, pues a cualquier parte de la República que requieran el apoyo y la representación jurídica, pues estamos a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias, estimado amigo. Pues ya lo saben, en México la prisión preventiva no es una sentencia. Defiéndase y síganos.